Queremos comentar algunos aspectos y conceptos que están relacionados con los procesos inherentes al mercado internacional, para lo cual abarcaremos temas que van desde los modos de entrada a estos mercados, casos que se han presentado en nuestro país y que muestran errores que no deberían volverse a presentar. Además, plantearemos estrategias que ya han sido identificadas y validadas para no caer en los denominados océanos rojos. Todo esto enmarcado en un tema que, si bien data de hace muchos años, solo hasta ahora estamos viendo la relevancia de ir a la vanguardia en un mundo totalmente globalizado, en donde la innovación y la competitividad deben ir de la mano. Iniciaremos con los modos de entrada a los mercados internacionales, tanto para bienes como para servicios. El primero son las exportaciones. Algunas de las ventajas son: es una alternativa válida en caso de crisis económica, ya que les permite a las empresas diversificar el riesgo que supone operar en un solo mercado y así poder compensar sus pérdidas. Segundo, alcanzar un mayor prestigio de la empresa en el mercado nacional, fruto de su capacidad para acceder al mercado internacional. El poder operar en un mercado más grande con mayor volumen y así poder competir en un sector donde otras empresas obtienen economías de escala a nivel mundial. Por último, los niveles de competitividad aumentan al tener que luchar con competidores muy eficientes en los mercados exteriores. Le produce a la empresa un flujo constante de innovación y la adopción de ventajas comparativas de orden superior que permiten obtener un mayor grado de competitividad. El proceso de exportación, por su parte, para cualquier empresa requiere generalmente de una inversión para realizar una serie de modificaciones y ajustar sus procesos, productos o servicios a los requerimientos del mercado internacional. Por ende, el riesgo que se genera frente a esta inversión en caso de no darse los resultados deseados es la principal desventaja que se tiene. En segundo lugar, tenemos las licencias. Entre sus ventajas están el crecimiento y expansión rápida y controlada de mi negocio, apoyada en el impulso e iniciativa de empresarios motivados por sus expectativas. La minimización de riesgos a partir de la atomización de las necesidades de inversión. La simplificación de los procedimientos de administración del negocio, obviamente respecto a una organización vertical propia y extendida. La reducción de los costos operativos, ello debido al ingreso del negocio a una economía de mayor escala. Por último, el óptimo retorno de la inversión en la publicidad y promoción del producto y o servicio a partir de mayor volumen en la actividad. Como desventajas tenemos la rentabilidad unitaria más baja, ya que la misma consistirá en un porcentaje de los beneficios del franquiciado. Necesidades de incorporación de estructuras de mayor sofisticación para atender las necesidades del sistema. Modificación del estatus personal del franquiciante, quien deberá ponerse al frente de un sistema que contará con nuevos protagonistas, los franquiciados. En tercer lugar, tenemos la inversión extranjera directa. Entre sus ventajas tenemos: la IED permite la transferencia de tecnología, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital, que no se logra con inversiones financieras ni con el comercio de bienes y servicios. Los que reciben IED a menudo obtienen capacitación para sus empleados en el desempeño de las nuevas tareas, lo que constituye el desarrollo del capital humano del país. Las ganancias que produce la IED incrementan el ingreso obtenido de los impuestos a las sociedades en el país. Los flujos internacionales significan menor riesgo para los propietarios del capital, que pueden diversificar sus créditos e inversiones. Algunas de sus desventajas son que quienes inyectan la inversión obtenida el control y pueden incidir decididamente en el control de las operaciones. La mayoría de los beneficios, utilidades de quienes invierten se van del país y son repatriados en su origen, beneficiando mucho más a la balanza de pagos de ellos que a la nuestra. Una cuestión es evidente: los países subdesarrollados necesitan tener fuentes de financiamiento externo que complementen sus posibilidades de financiamiento interno, y la IED es una importante vía para alcanzar ese financiamiento. Por tanto, el problema que se plantea es cómo aprovechar las ventajas que aporta la IED al desarrollo, manteniendo al mismo tiempo la independencia económica e ir eliminando las profundas desigualdades que caracterizan la vida de estas naciones. Ahora hablaremos de algunas de las enseñanzas de dos lecturas del libro Arando en el Mar. En primer lugar tenemos: no escoger equivale a escoger, el ejemplo del cuero colombiano. La industria del cuero, que tuvo su época de gloria en los años 1986 y 1991, sufrió un gran desaceleramiento. En su momento, su estrategia se basaba en una combinación atractiva de calidad de origen y un precio moderado. Eran ventajas básicas tales como mano de obra barata, costos bajos, pieles producidas localmente y un tipo de cambio favorable. Cuando sus principales competidores, China e Italia, se apoderaron del mercado, Colombia se dio cuenta que algo había fallado. Por un lado, China, con una estrategia basada en calidad similar y precios inferiores para consumidores de todo el mundo, a quienes el precio les es muy importante.
Por el otro, Italia, con una estrategia basada en excelente calidad, diseño, fabricación y cooperación entre sus empresas para consumidores muy exigentes en materia de moda y diseñadores altamente competentes sin importar el precio. Esta situación resalta la necesidad inminente de tener claridad del cliente al cual vamos a llegar, conocer las peticiones y puntos de vista de estos, saber lo que quieren es quizá una de las principales prioridades de las empresas e industrias para competir con éxito en los mercados nacionales y principalmente los extranjeros. Es decir, debemos tener claro nuestro segmento del mercado. Podemos ver cómo nos confiamos de una buena época y no nos preocupamos por hacer algo más y marcar un factor diferenciador del producto que ofrecemos. Solamente nos quedamos en el medio, tal vez existan consumidores en este punto, pero solo tenemos la incertidumbre de un cliente que ni siquiera tenemos identificado. Las empresas y compañías deben analizar cómo se encuentran posicionados en el mercado con relación a la competencia y demás mercados. La posición competitiva tiene dos puntos claves que se deben tener en cuenta. Primero, conocer si la empresa compite en costos o en calidad de productos y servicios. Y segundo, conocer las metas que tiene la competencia en calidad de productos, servicio y atención al cliente. Los países y principalmente los que estamos en vías de desarrollo o llamados emergentes, debemos enfocarnos en la innovación y buscar nuevas estrategias de competitividad. Debemos crear fuentes de ventaja más complejas que no sean fáciles de imitar por otros países. Esto nos daría una gran ventaja, teniendo así claro cuál mercado es al que vamos a llegar. La segunda lectura es mejorar la cooperación entre las empresas. En este caso es triste como una situación que le concierne a toda la industria del cuero puede ser evadida por todos los actores, con tanto cinismo que terminamos culpando a la vaca, por falta de comunicación y estrategias conjuntas que nos permitan ser competitivos ante un mercado globalizado. Según lo que se ha analizado, la tendencia de culpar a la vaca está fuertemente arraigada a países pequeños que carecen de una fuerte orientación al exterior y que basan sus estrategias de exportación solamente en ventajas competitivas como la materia prima, el clima, la mano de obra barata. Esto se debe a que muchos países utilizan esta misma estrategia impidiendo que ninguno crezca o avance. El problema con este tipo de ventajas es que son fáciles de imitar y por esta razón imposibles de mantener, por lo cual si no le generamos una ventaja competitiva a lo que ofrecemos no vamos a poder controlar los resultados. Si bien al inicio es un punto de partida para darnos a conocer, no sirven para construir ventajas competitivas sostenibles. Se mantienen por un tiempo, pero después estas empiezan a decaer. Las empresas necesitan empezar a competir donde tengan ventajas competitivas reales, donde puedan mantener su economía, competir y tener ganancias. Más allá del problema que tenemos al apoyarnos solo en nuestros recursos, hay un punto que lo describe el libro La culpa es de la vaca. Textualmente, si no encontramos fácilmente un culpable de las cosas que nos pasan, somos capaces de responsabilizar a un animal, al destino, al horóscopo, a otras personas, a lo que sea, con tal de no comprometernos con el cambio. Por otro lado, hablaremos del libro Océanos Azules, el cual menciona 6 vías que ayudan a las empresas a salir de los océanos rojos y a reconstruir las realidades del mercado. Y finalmente hablaremos de por qué es importante para las empresas colombianas que tomen en cuenta esas vías en su proceso de internacionalización. Para salir de los océanos rojos, las compañías deben salir de las reconocidas fronteras que han definido la manera como deben competir. Y esto se logra, según el libro Océanos Azules, a través de 6 vías que básicamente se refieren a que se debe dirigir la mirada hacia otros productos o servicios alternativos, hacia otros segmentos estratégicos de mercado, hacia otros grupos de compradores, hacia productos y servicios complementarios, hacia la orientación funcional o emocional de un sector e incluso más allá del tiempo. 3 de estas 6 vías se mencionan a continuación. En primer lugar, explorar negocios alternativos. En un sentido amplio, una compañía no compite solo con las otras empresas de su sector, sino con aquellas que pertenecen a otros sectores pero que son generadoras de productos o servicios alternativos o con aquellas que generan productos o servicios sustitutos. Son sustitutos los productos o servicios que tienen formas diferentes, pero que ofrecen la misma funcionalidad y son alternativas. Los productos o servicios cuyas funciones y formas son diferentes pero cumplen el mismo propósito. Por ejemplo, un cine y un restaurante son alternativas entre las cuales elegir, ya que cumplen una función diferente, pero la gente asiste a ambos lugares con el mismo objetivo, el de disfrutar una actividad nocturna fuera de casa. Existen muchas más alternativas que sustitutos. Cada vez que un comprador toma una decisión de compra, está evaluando alternativas muchas veces inconscientemente. El espacio que existe entre los mercados de las compañías que generan productos o servicios alternativos ofrece oportunidades para innovar. De aquí que es importante preguntarse, ¿cuáles son las alternativas en su sector? ¿Por qué las prefieren los clientes?
Si fijan su atención en las variables clave, puntos en los que la empresa debe innovar, ¿qué induce a los compradores a elegir otras alternativas? ¿Será posible crear un océano azul de un segmento no explorado en el mercado? La tercera vía, explorar la cadena de compradores, nos explica, en la mayoría de los sectores los competidores definen los compradores objetivo, es decir, hacia qué segmento del mercado se van a dirigir sus productos o servicios. Sin embargo, en realidad lo que hay es una cadena de compradores que participan directa o indirectamente en la decisión de compra. Los compradores que pagan por el producto o servicio pueden ser distintos de los usuarios y en algunos casos también hay líderes de opinión que influyen sobre la decisión. Aunque puede haber una superposición de los tres grupos, muchas veces son distintos. Cuando es así, la manera como cada uno define el valor también es diferente. Un sector por lo general enfoca sus esfuerzos a un solo grupo de compradores, mientras que otros potenciales pueden quedarse sin la oportunidad de conocer más opciones. El hecho de explorar mercados diferentes de los convencionales puede ser el medio para descubrir un océano azul desconocido. Al explorar todos los grupos de compradores, las empresas pueden identificar caminos nuevos para modificar sus curvas de valor y poder centrar su atención en un grupo de compradores que antes no se tenía en cuenta. Al cuestionar las definiciones convencionales sobre quién puede y debe ser el comprador objetivo, las compañías logran ver maneras completamente distintas de generar valor. Aquí el empresario debe preguntarse, ¿cuál es la cadena de compradores de su industria? ¿En cuál grupo de compradores se concentra su industria? Si usted cambiara de grupo de compradores, ¿cómo podría generar nuevo valor? Y la tercera vía que vamos a analizar es la llamada quinta vía, que habla de explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores. Algunas empresas compiten con base en los sentimientos y otras con base en el precio y la función de lo que ofrecen. Cuando las compañías están dispuestas a cuestionar la orientación funcional o emocional de su sector, muchas veces descubren espacios o segmentos desconocidos. Las compañías de orientación emocional podrían infundir nueva vida a sus productos básicos, agregando una dosis de emoción, estimulando la demanda. Las compañías de orientación funcional no deben ofrecer cosas adicionales, sino crear un modelo de negocios más simple, de menor costo y de menor precio. Aquí el empresario debería preguntarse, ¿cuáles son las fortalezas de mi producto o servicio en cuanto a características de tipo emocional o funcional? ¿Cuáles son las prioridades, gustos o preferencias de nuestro segmento de mercado? ¿Cuál es la estrategia que me permitirá crear un valor en mi negocio para ser más atractivo a mis clientes y a la vez capturar otros segmentos inexplorados? Finalmente, se considera importante para las empresas colombianas tomar estas vías en su proceso de internacionalización porque las obliga a salirse de los paradigmas en que se encuentran encasilladas y buscar alternativas de expansión hacia segmentos de mercados diferentes a través de la innovación y de la originalidad. Y ya para terminar, hablaremos de los factores que aceleran y los que constituyen un freno para la globalización. En primer lugar, los factores que impulsan la globalización tenemos las mejoras tecnológicas en los transportes, la informática, la robótica, la biotecnología y sobre todo en las telecomunicaciones, principalmente la llegada y avances que ha tenido el Internet. En segundo lugar, las políticas neoliberales que tienden a desregular el mercado, reducir el proteccionismo de los estados y eliminar trabas comerciales, al igual que la coordinación de políticas y bloques generales de comercio. En tercer lugar, el crecimiento y fusión entre empresas con la condición óptima para llevar a cabo la penetración en otros mercados. En cuarto lugar, la internacionalización de los mercados financieros, la regionalización, los bloques económicos y las economías de escala. Y por último, la inversión extranjera, donde las empresas transnacionales constituyen la unidad básica de la economía mundial actual. Por otro lado, los factores que frenan la globalización tenemos que básicamente son las mismas fuerzas, el mercado, la economía, las empresas y el gobierno. Además, podríamos decir que las diferencias nacionales y crisis entre países, estructuras de mercados diferentes y de distribución es también un factor que frena la globalización. Otro es las economías de escala pequeña, sistemas flexibles de producción, infraestructura suficiente y servicios básicos limitados. En tercer lugar, las empresas con escasez de directivos y personal capacitado y competente, procesos y organización. En cuarto lugar, los factores como tipos de cambio, proteccionismo a la industria nacional, además de la existencia de barreras arancelarias en los países. Y finalmente, la poca capacidad de inversión y los desincentivos para la misma.
Entendiendo que la globalización tiene consigo una dinámica de cambios intensos, estos factores pueden variar de acuerdo a los avances que se vayan presentando y a las necesidades y especificaciones de los diferentes actores. Sin embargo, es indudable que siempre existirán factores que de una u otra forma afecten este gran fenómeno.